ejercido también, se puede decir, que imparten clases desde luego en esta universidad y personas ejercientes han venido a clausurar el ciclo. Yo le pedí al profesor Monclús, Javier Monclús, que es quien nos va a impartir la conferencia, que sí podía clausurar el ciclo, porque siempre prestamos un poco de atención especial a quien inaugura y a quien cierra, y él me dijo que sí. Y además eligió, ya saben, porque la mayoría que nos acompañan conocen el funcionamiento de ese ciclo, cada uno de los conferenciantes, tampoco habla todo el mundo, quien quiere, cada uno de los conferenciantes decide elegir a la persona que lo va o la va a presentar. Y en este caso, bueno, pues la conjunción es ideal porque su presentadora es Carmen. Mil gracias. De manera que vamos a pasar una tarde esplendida y les animo a que interesadamente escuchemos sus palabras y luego podamos tener un debate. Bueno, no sé si creo que funcionan los micros, ¿no? No hay que activar. No, tiene... Sí. No, es push. Este sí, se puede dejar ya. ¿Para qué? Muy bien. Ya está. Sí. Bueno, pues buenas tardes. A menudo en arquitectura y en urbanismo nos acostumbramos a preguntarnos qué hay de nuevo, ¿no? Pero rara vez nos detenemos a pensar qué es lo que permanece, ¿no? Y sin embargo, la mayor parte de lo que hacemos, de lo que proyectamos, de lo que planificamos, de cómo discutimos sobre la ciudad, depende directamente de las ideas, de los debates, de las experiencias del pasado. Presentar hoy a Javier Monclús con esta reflexión de fondo me parecía lo más adecuado, ya porque precisamente es esta relación dialéctica entre cambio y continuidad lo que ha atravesado como idea de fondo pues su trayectoria intelectual. Y en el contexto en el que nos encontramos hoy aquí, en esta conferencia, me parece que tenía todo el sentido. Para mí es un verdadero placer participar en esta jornada de cierre de la Tribuna de la Cultura del Instituto de Patrimonio y Humanidades y más aún pues hacerlo presentando a uno de mis principales referentes en el ámbito de la cultura urbanística y de la ciudad, el profesor Javier Monclús. El profesor Javier Monclús en nuestro ámbito, en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Arquitectura, es de sobra conocido, pero quizá pues para quienes no hayan tenido la oportunidad de acercarse a sus escritos y a sus contribuciones, no esté de más recordar que es doctor arquitecto por la Escuela de Barcelona, por la Universidad Politécnica de Cataluña y que actualmente es catedrático emérito en la Escuela del Departamento de Arquitectura. Ha sido profesor de urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña durante 25 años y en los últimos 15 o 16 catedrático en nuestra escuela. De hecho, hay que decir que allí ha desempeñado un papel decisivo pues, en la consolidación del actual Departamento de Arquitectura, primero con la implantación del grado, después del máster y finalmente el programa de doctorado. Entre el año 2009 y 2016, o sea, durante 7 años, fue director del departamento y me consta, soy testigo de que ejerció pues, este liderazgo académico muy importante, ¿no? Que ha dejado una huella profunda y duradera en la escuela.
De hecho, hoy el Departamento de Arquitectura pues, destaca por la calidad de sus profesores, algunos de los cuales profesores y compañeros están hoy aquí. Me honra pertenecer a este claustro, pero además destaca por unas promociones de estudiantes que ahora ya egresados están repartidos en distintos contextos internacionales, desarrollando su actividad y están recabando pues, premios y reconocimientos que son la mejor prueba del nivel y del vigor de la formación que han recibido. Pero esta capacidad del profesor Monclús para construir y sostener un proyecto académico tan complejo como lo es el que respalda la formación de los arquitectos no se explica solamente desde la gestión. En su caso, esta ha venido siempre acompañada por una autoridad intelectual que considero fundamental para un director de departamento y que realmente se apoya en una trayectoria investigadora sólida y coherente, como podrán comprobar también quienes echen un vistazo a su currículum. Pero no solo eso, también en un diálogo continuado con la práctica profesional, algo muy importante para los arquitectos y para los urbanistas, y también con las instituciones. En este sentido, me gustaría destacar que la colaboración con la administración y con los agentes urbanos ha sido una constante en su trabajo, algo que ha hecho especialmente en Zaragoza, en su ciudad, donde fue responsable, antes de hacerse cargo de la escuela, del plan de acompañamiento de la Exposición Internacional 2008 y también coautor del plan director de la Expo y del plan de riberas del Ebro. Precisamente esta voluntad de hacer coincidir universidad y ciudad ha sido, en mi opinión, uno de los rasgos más característicos de su forma de entender el urbanismo, y me gustaría señalarlo. Rafael Moneo lo expresó muy claramente en el prólogo de una de las publicaciones, de uno de los libros que tuve el placer de coeditar con Javier Monclús, cuando subrayó que siempre es deseable, y cito literalmente, hacer coincidir los intereses de una escuela de arquitectura con la respuesta a los problemas que tiene la ciudad en la que radica, y más todavía si esta es una escuela joven como la de Zaragoza. Conseguir que la presencia de la escuela se haga sentir en la ciudad, por tanto, como meta. Bueno, esta idea creo que resume muy bien la concepción de la docencia y de la investigación que ha tenido Javier Monclús, la importancia que tiene esta relación entre universidad y ciudad, en la que insistía una persona de la autoridad de Rafael Moneo. Y realmente pues, es prueba de cómo el profesor Monclús pues, ha abordado esta labor docente planteando pues, no ejercicios abstractos, ¿no? Sino prácticas vinculadas a un lugar concreto, y siempre que ha sido posible pues, profundamente comprometidas con su contexto urbano y su contexto social, naturalmente sin perder de vista la dimensión internacional, los referentes internacionales, siempre pues, con esta dialéctica, ¿no? Entre lo global y lo local. Bueno, pues la trayectoria de Javier Monclús es también inseparable de una intensa actividad editorial y también institucional, desde la que ha contribuido al debate internacional sobre urbanismo. Es presidente del ISUH, que es la rama del ámbito hispanoparlante del Seminario Internacional de Forma Urbana. Es también miembro del Consejo Editorial de una revista de la importancia de Planning Perspectives.
y también fundador y director de la revista ZARC, a la que el Instituto amablemente apoya y que también considerada está entre los arquitectos. Además es fundador y coinvestigador principal del grupo Paisajes Urbanos y Proyecto Contemporáneo de la Diputación General de Aragón, y bueno, pues todo ello acompañado pues, de una innumerable secuencia de conferencias en universidades europeas, latinoamericanas, recientemente en China. También bueno, pues, estancias invitadas, docencia, tesis doctorales. Pero en cualquier caso no quisiera detenerme en un currículum que es realmente extenso. Prefiero cerrar esta presentación insistiendo en la idea de fondo con la que comenzaba hace unos minutos, ¿no? Que creo que atraviesa de manera constante lo que ha sido la obra de Javier Monclús. La obra entendida pues, como su trayectoria académica, como su práctica profesional y también como su actividad intelectual. Y es que entre sus reivindicaciones, la defensa de que las disciplinas proyectuales como la arquitectura y el urbanismo se apoyan en el pasado, en un pasado que no puede ser considerado como un legado agotado ni como un objeto de estudio historiográfico, sin más, sino como un recurso activo, me parece que es una de esas ideas que están siempre presentes en sus escritos, en su trabajo, en sus reflexiones. Realmente el conocimiento que nos brinda la historia, también la más reciente, aparece para él pues, como un campo de experiencias, de debates, de conceptos que siguen operando, a veces de manera explícita, otras de forma más silenciosa, en nuestra manera de pensar y de actuar en la ciudad hoy. De ahí su insistencia siempre en una lectura operativa de la historia, capaz de alimentar el pensamiento crítico del presente y de fundamentar el proyecto de la ciudad contemporánea. Creo que esta posición también explica que frente a los relatos que diagnostican un mundo contemporáneo de rupturas radicales, que son muchos, los análisis de Javier Monclús se caracterizan precisamente por una atención a las continuidades, a los desplazamientos, a las reformulaciones, siempre distanciándose también de las lecturas nostálgicas del pasado y de la fascinación en el sentido opuesto a crítica por la novedad. Creo que vamos a comprobar ahora que desde esta perspectiva pues, no se limita a describir o a clasificar los discursos urbanísticos, sino que realmente propone una forma de entender el urbanismo como un campo de conocimiento reflexivo que se sitúa entre la teoría, el proyecto y la acción pública, algo que para nosotros arquitectos pues, resulta esencial. Un urbanismo culto e informado, consciente de su historia, atento a su contexto y también responsable de sus efectos y de sus implicaciones. Bueno, pues para poder afrontar la pregunta con la que el profesor Monclús nos interpela hoy, que hay de nuevo en la cultura urbanística contemporánea, espero que nos pueda ofrecer alguna pista, aunque él suele escurrirse diciendo que la clave consiste en saber hacer las preguntas, no en buscar respuestas cerradas. Puedo aventurar que con este título, que despierta la curiosidad intelectual, pues no busque darnos una respuesta concluyente, pero sí que nos va a invitar a reflexionar críticamente, pues a repensar nuestras propias categorías, a afinar nuestras preguntas y asumir que el pensamiento urbanístico
pues avanza no por rupturas, o no necesariamente por rupturas y fragmentaciones, sino por lecturas pues, cada vez más matizadas de su propia tradición moderna. Una tarea esta que nos propone el profesor Monclús, pues, tan exigente como necesaria. Estoy segura de que la conferencia que sigue pues, nos va a permitir profundizar en las claves fundamentales en torno a las que ha girado y continúa girando el urbanismo, la cultura urbanística, pues en los últimos 50 años. Pues muchísimas gracias y paso la palabra a nuestro conferenciante. Bueno, creo que después de esta presentación me voy a limitar a apostillar alguna de las cosas que ha dicho Carmen. Muchas gracias, Carmen, y bueno, a todos y todas los asistentes por estar aquí. Y bueno, agradecimiento sobre todo pues, por la invitación a participar en esta tribuna de la cultura, donde estamos recordando con Concha hace unos años, pensamos estaba bien que hubiera esa reunión de estudiantes, investigadores, profesores de urbanismo, de historia, de arquitectura, junto con muchas otras disciplinas. Y yo creo que el urbanismo, pues también, como ámbito multidisciplinar, pues tiene cabida en un instituto como este de patrimonio. Bueno, pues muchas gracias también a todos los amigos y amigas y colegas. Es un gusto reencontrarnos por aquí y sobre todo pues Carmen por la generosa y exagerada presentación que me hace pensar también un poco cómo apostillar un poco la visión de muchas cosas que hemos hecho en tándem con Carmen como cómplice tándem en nuestras exploraciones intelectuales durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, supongo que tenemos el tiempo acotado y hay muchas cosas que me gustaría comentar, bueno, una serie de cosas, 3 cosas. Lo que quería era, sobre todo, compartir una inquietud intelectual con la que he cargado durante mucho tiempo y que al final se ha convertido casi en una obsesión personal. Aunque hay otras personas que en el mundo que también se ocupan de estas cosas, ¿no? Se trata de un interés por la naturaleza profunda del urbanismo y de la cultura urbanística. Es decir, la pregunta, ¿hay que innovar? A veces se dice a toda costa, repensar todo, como dice Bruno Latour, que hablaremos luego, repensar a fondo todo el saber urbano acumulado, supone que desde los principios de la disciplina urbanística como disciplina moderna, principios del siglo XX, digamos, hay que repensar todo eso, o más bien hasta qué punto hay que actualizar ese saber urbano. Durante años, bastante tiempo, especialmente en los últimos, me he dedicado a reflexionar sobre estas cosas, la naturaleza compleja de la urbanística, la cultura urbanística contemporánea. Es una reflexión prolongada que ya digo he compartido con otras personas, prehistoria anterior en las aulas de Barcelona durante 25 años, como profesor, y después aquí en el máster en arquitectura en la escuela, pero también en otros contextos profesionales, también con motivo de, en los últimos años y meses, con motivo de la presentación de un libro en mesas de debate, tuve el placer en otros formatos, ¿no? Con personas que se habían leído un libro y lo comentábamos, ¿no? En Madrid, Círculo de Bellas Artes, con Carmen, con Sambricio, con José María Ezquiaga, en Barcelona, el Colegio de Arquitectos de Barcelona, en librerías, en escuelas, en Sevilla, en Valladolid, en otros sitios, en la Universidad Menéndez Pelayo. Pero me parece que en un ciclo de conferencias como este, parecía que convenía hacer otra cosa, ¿no? No se trata de hablar del libro, sino un enfoque centrado sobre todo
no tiene mucho sentido centrarlo solamente en la presentación del libro, pero sí apoyarlo ahí a través, efectuando una serie de reflexiones clave a través de una serie de fragmentos de pensamiento, colecciones de citas en el sentido que le da Walter Benjamin a esa expresión, fragmentos, colecciones de citas que se corresponden con el espíritu de estas reflexiones, con el espíritu de ese libro y que focalizan, como decía Carmen, efectivamente la atención sobre los temas y las preguntas que tenemos que hacernos, que me parece que casi son más importantes que las respuestas. Esto no soy el único que lo digo, mucha gente lo dice, ¿no? Bueno, lo que pensaba contar simplemente era 3 cuestiones y 3 momentos principales. Un breve prólogo en la introducción sobre la naturaleza dual del urbanismo. Cuando hablamos de urbanismo hablamos como disciplina y como actividad, es decir, como saber urbano y como actividad urbanística. No todas las disciplinas tienen esa doble dimensión, algunas sí, la economía, pero otras tienen esa doble dimensión. Y luego, presentación de algunas de esas preguntas fundamentales, por poner un número, 10 preguntas fundamentales sobre temas que me parece que son importantes en la cultura urbanística contemporánea, y dialogando con pesos pesados, digamos, con mentes brillantes del urbanismo. Y en tercer lugar, un breve excursus local, aterrizaje sobre realidades y culturales más próximas, locales de nuestro entorno inmediato. A ver, para comenzar, me gustaría referirme a 2 versiones también, 2 percepciones que se tienen. Cuando hablamos de urbanismo, hay una visión crítica que se fija, una percepción, se fija en la dimensión mercantil de los procesos urbanos, del papel del urbanismo como negocio inmobiliario, a veces como especulación, el papel que tiene tan relevante en la configuración de nuestras ciudades, papel evidente. Nuestro filósofo de cabecera, un filósofo muy importante, que es el Roto, cuando hace estas cosas de la izquierda, yo creo que da en el clavo. Bueno, ironía y humor, pero sí, dinero llama dinero. En cambio, ahí está el tema y una visión y una dimensión muy importante, crítica del predominio de la concepción del urbanismo como negocio, de las derivas privatizadoras, de la voracidad urbanística, sinónimo a veces de negocio, a veces de corrupción y todo, ¿no? Por otro lado, en cambio, está la visión antagónica, la visión fundamental, que es fundacional, que es profesional, que es más positiva, para algunos utópica, para otros reformista o utopía reformista. Esta es la óptica que algunos nos hemos dedicado modestamente a cultivar durante tiempo, con el objetivo intrínseco de realizar diagnósticos, de realizar aportaciones para la mejora de la ciudad desde la perspectiva de los arquitectos urbanistas, la perspectiva de la arquitectura urbanista. Esta visión yo creo que encuentra su eco en este sello, este emblema, yo creo tan bonito, del Town Planning Institute, que fue el primer organismo que se constituyó a raíz de la fundación de la disciplina del urbanismo como disciplina moderna, 1214. O sea, hay gente que dice, ¿cuándo nació el urbanismo moderno? Podemos ir atrás hasta los griegos, Cerdá, etc. Dice, no, principios del siglo XX se constituyen las entidades profesionales y se empieza a enseñar urbanismo en todas partes. Algunos dicen son 1210, 1214. Este emblema es yo creo, muy interesante y muy expresivo, ¿no? Es una figura que sostiene los símbolos de la arquitectura a la derecha, es el símbolo del Royal Institute of British Architects, el Instituto de Arquitectos británico, que ya existía mucho antes, ¿no? A la izquierda es el símbolo de la agrimensura. Hay elementos de medir survey, los terrenos, la geometría territorial, diríamos. Y en el medio, en el regazo, están las tablas de la ley. Es decir, tiene una dimensión jurídica, ¿no? Y esos elementos, la búsqueda de equilibrio entre esos elementos, ha constituido una clave, es un lugar emblemático, un punto de equilibrio forzado entre visiones y ópticas parciales, que a veces suelen prevalecer. Prevalece ahora la óptica jurídica, entonces parece que el urbanismo es una cosa de abogados. Bueno, sí, hay una dimensión jurídica, pero hay una dimensión arquitectónica y hay una dimensión de medida y de muchas cosas más, ¿no? Bueno,
el objetivo de estas reflexiones así muy rápidas de esta charla sería el de reivindicar el espíritu esta segunda visión antagónica con la otra, el espíritu más noble, más crítico, más culto del urbanismo. El urbanismo entendido como conjunto de saberes urbanos sólidos, una cultura urbanística que ahora, me parece, no soy el único que lo digo, está en riesgo de disolución en los tiempos de inmediatez, en los tiempos de pragmatismo extremo. Para entender la validez o no, o la obsolescencia de determinados principios, nos parece que es fundamental adoptar una visión retrospectiva mínima, ¿no? Es vital analizar las continuidades y los cambios, sí, lo que hay de nuevo y lo que no hay de no tan nuevo, para entender un poco lo que ocurre y lo que hay ahora. Por ejemplo, podríamos citar a Peter Hall, que era un urbanista, historiador, geógrafo urbano, historiador urbano, etcétera, que decía cosas como estas, ¿no? Dice, solo hay unas few key ideas, unas pocas ideas clave en el urbanismo, la planificación del siglo XX, que resuenan, se reciclan, se reconectan, vuelven siempre. Dice, en algún otro sitio, dice, estamos casi de vuelta en el punto de partida. Claro, esto es discutible, lo de volver al punto de partida, pero sí que se puede decir que después de más de 100 años, dándole vueltas, y muchas vueltas, debates, de continuos intentos de control, de planificación de la ciudad, hay ideas que parecen regresar una y otra vez, resultando que en la práctica, dice Peter Hall, muchas veces redescubrimos la rueda. Dice, cosa que no está mal, pero si está descubierta, pues, por lo menos saberlo, que no decimos a veces cosas tan nuevas. Bueno, él dice muchas más cosas, ¿no? Cómo podemos reaprender el arte perdido del urbanismo. En fin, bueno, con este señor tuve la oportunidad de hablar varias veces en Londres y por ahí fuera, y aquí, y en Zaragoza, una vez. Y bueno, yo creo que una visión muy lúcida de persona comprometida, además, con proyectos muy importantes en Londres, el tema de los Docklands, de las zonas empresariales, de todo lo demás, y que adoptaba esa visión para entender lo que estaba pasando. Claro, aquí hay mucha gente, muchas personas, hay una narrativa histórica tradicional del urbanismo. Lo que se impone muchas veces, se presenta el urbanismo como un avance progresivo, cada vez mejor, se van descubriendo instrumentos y estrategias nuevas, una visión lineal muchas veces, demasiado lineal. Porque yo creo que se puede aplicar esa idea de que el urbanismo y la cultura y las ideas urbanas se conforman como un palimpsesto donde coexisten muchas visiones, se integran visiones, tradiciones, estrategias, que proceden de ciclos urbanos, ciclos históricos, situaciones urbanas, distintas ciudades en distintos lugares. Todo eso se mezcla de distintas maneras y en un contexto en el que estamos, dice, por ejemplo, Byung-Chul Han, dice otros, estamos en el contexto de modernidad tardía, siempre emplea ese término, modernidad tardía. Esa modernidad se vuelve imperativo cuestionar el verdadero alcance de según qué innovaciones. Y no solo porque sean nuevas o menos nuevas, sino si son vigentes, si son interesantes o no son interesantes. Y sobre todo interesa plantear una reflexión crítica sobre la vigencia y la utilidad del legado urbanístico del pasado. Por tanto, palimpsesto y una cultura de la complejidad. Yo creo que con la búsqueda siempre de un equilibrio entre cargas, beneficios, pero también entre calidad urbana en sentido amplio. Y en los últimos años, en las últimas décadas, los años 70 para aquí, los 50 años, ahora que sé muchas cosas hace 50 años, un rechazo explícito a la simplicidad reduccionista del urbanismo funcionalista moderno. Esa yo creo que es la historia no lineal, no progresiva, sino más compleja, como palimpsesto, que muestra la génesis de los dilemas actuales y que convierte al urbanismo desde esos años, los 50, 60, los años del boom desarrollista, etcétera, en todos los países, en una ineludible historia de nuestro presente vivo. Bueno, después de esta, por pasar sin comentar las imágenes de esta breve introducción, iría ahora a
digamos, a la conversación global, las conversaciones globales. Una inmersión parece necesaria si se quiere entender algo, ahora muy rápido, evidentemente, pero una inmersión crítica en el tejido de la cultura urbanística internacional que tiene derivaciones locales. Hasta cierto punto, durante muchos años, Carta de Atenas, los años 30, la cultura urbanística se imponía a nivel internacional, y todos tienen que hacer las 4 funciones, se imponía en todas partes. Luego se fue perdiendo, se fue rechazando. Últimamente se vuelve a un cierto consenso con los objetivos de desarrollo sostenible y muchas más cosas, ¿no? Pero siempre hay mensajes distintos en ciudades que son diferentes, que tienen culturas urbanísticas diferentes, culturas técnicas también más importantes en unas ciudades que en otras, y esto yo creo que es un mensaje más bien para responsables municipales más que para estudiantes. Hay cosas que para estudiantes dicen, esto está muy bien, los estudiantes que cultiven un poco, para bien, pero también hay otros mensajes que yo creo que tienen que ver con el entendimiento de la disciplina que cimenta su cuerpo de conocimientos en una serie de textos fundacionales y que es imprescindible transitar ese universo de la cultura urbanística conociendo mínimamente el pensamiento de autores canónicos, como pasa en todas las disciplinas, como pasa en la economía, en geografía, como pasa en toda la arquitectura, por supuesto, ¿no? Parece, por tanto, útil y necesario, me parece que es interesante ponerse las gafas de distintos autores, que lo ven las cosas de distinta manera. No lo ve de la misma manera Jane Jacobs, incluso que tenemos Richard Sennett, que Henri Lefebvre, que Secchi, que Rossi, que muchos otros. Pero es importante, yo creo, tener muy en cuenta esos textos fundacionales y esa biografía de los autores. En el mundo anglosajón yo creo que hay mucha más tradición, entre otras cosas, de recopilación de textos, antologías, ¿no? Antologías, pero aún así no es suficiente. Son muy útiles, pero no es suficiente porque corren el riesgo de contextualizar excesivamente y fosilizar el pensamiento. Sí, bueno, esto pasaba en Jacobs, en los años 50, en Nueva York, lo que pasaba por allí y tal. Dice, bueno, pero ¿hasta qué punto es vigente o no? Entonces, ese equilibrio entre la contextualización excesiva, que fosiliza los textos, y el presentismo, que los lleva a todos a la actualidad, me parece que es el que es la clave para entender un poco este legado y lo que nos enseña. Por tanto, me parece que es importante abundar, me parece muy interesante esa idea de Walter Benjamin, de la colección de citas, ¿no? En base a esa colección de esos fragmentos de pensamiento, entonces se puede entender más la naturaleza de ese saber urbano acumulado durante mucho tiempo. Por tanto, como método, me parece que ha sido muy útil. Yo que se lo utilizaba en el libro, pero en otras ocasiones también, hacer una especie de sesiones de invocación intelectual, casi como si fuera una sesión de espiritismo, ¿no? Invocar, la mayor parte de las personas han fallecido ya, algunas no, van falleciendo, al principio eran la mitad, estaban vivos, pero bueno, quedan menos, entonces no pasa nada, ¿no? Invocar a estas personas como que nos acompañan siempre como compañeros de viaje intelectual. La pregunta clave es cómo responderían cada uno de ellos y de ellas, de estos autores, clave a los desafíos más apremiantes del presente urbano. Se trata de entablar un diálogo virtual, riguroso, apoyado en sus textos, su pensamiento, sus obras, textos y proyectos también. Es discernir, el objetivo es discernir la vigencia o no, hasta qué punto, de sus ideas ante las complejas realidades urbanas contemporáneas. Sería un absurdo intelectual si optáramos por ignorar todo ese caudal de conocimiento, teorías y experiencias urbanas que son a veces de épocas pretéritas, pero que no son reliquias y que están muy presentes, a veces de manera inconsciente, en lo que hacemos. Hay que contextualizar evitando fosilizar. La intención, decía aquí, no es hablar de un libro,
eso ya lo he hecho en presentaciones oficiales, en mesas de debate, en distintos lugares, pero sí que en esta publicación se condensaban una serie de reflexiones sobre los temas que ahora nos ocupan. Se hace con una metodología híbrida, no es una antología. Las citas, hay muchas citas, pero no son más del 10%, 15%. No se le presta la voz a los autores y tampoco es un ensayo convencional con tesis cerradas, es una obra abierta, donde hay estas conversaciones con autores, textos clave, conversaciones virtuales, pero la idea central que sobrevuela, y ahora muy rápidamente quería pasar por ahí, era efectivamente comentar 10 ejes temáticos. Temas que no son todos, pero sí son todos muy importantes, son cruciales en el urbanismo contemporáneo. Son recorridos que se examinan a través de un diálogo forzado con una serie de autores, con tándems de autores, que me parece que es un método que da juego. A veces comparar edificios, comparar proyectos, comparar ciudades o poner dos autores en paralelo con un criterio que yo creo que es no solamente de afinidad, pero sí de buena vecindad, que es lo que decía hoy Barbour en el Atlas famoso, en el Mosine, poner cosas muy diferentes al lado, cuadro, ¿sabes?, que estén en buena vecindad. Entonces, supone que todos estos son buenos vecinos. Estas parejas que comentaré ahora muy rápidamente, ¿no? Y también confrontar dos generaciones distintas, la generación moderna madura y la generación más estrictamente contemporánea, es decir, los nacidos en el primer tercio del siglo XX, que tienen sus obras más importantes, sus obras más seminales en los años 50 y 60, y no por casualidad, los años de gran explosión urbana en toda Europa, por lo menos, también en otros sitios, y no es casual que entonces se generen tales cantidad de teorías importantes y de pensamiento, con esta otra generación más contemporánea, que son los que nacen entre los años 30 y 40 y que son muy influyentes a partir de los años 80. ¿Sí? Dos generaciones que pueden dialogar y que podemos confrontar el pensamiento urbano más de la alta modernidad con el pensamiento urbano más contemporáneo. Por tanto, yo creo que de esta manera se obtiene un mosaico de fragmentos discursivos. Son 10 temas, 10 tándems, por tanto 20 autores, pero introducidos con otros que podrían ser moderadores. Imagino parejas introducidas por un moderador, por tanto 30 fragmentos de visiones de mentes brillantes y pesos pesados del urbanismo. Siempre efectuando las preguntas y las miradas desde una perspectiva no de historiador urbano, sino desde el arquitecto urbanista que mira las realidades del presente y mira hacia atrás, con el espejo retrovisor, mira hacia adelante, porque el urbanismo es una disciplina prospectiva, mira al futuro de las ciudades, pero mira con espejo retrovisor, si es un urbanismo mínimamente culto, mira también hacia atrás, con el espejo retrovisor. En ese sentido, la historia del urbanismo confluye con la planning history, entendida de esta manera. Pero bueno, tándems. El campo del urbanismo, como digo, expuesto a presiones tan pragmáticas, reivindicar un marco teórico sólido, reivindicar la teoría puede parecer realmente una cosa bastante exótica, según qué campos. Todos los profesores de la universidad se dedican a estas cosas, pero puede parecer un lujo. Algunos, en cambio, como Carl Lewin, pensamos que en muchas disciplinas esto es no solo es una necesidad, sino que, como dice Carl Lewin, no hay nada tan práctico como una buena teoría. Esto, en fin, se podía aplicar a Alfonso Cerdá en Barcelona, en el ensanche de Barcelona, un señor que hizo una primera teoría urbanística de un montón de volúmenes y a la vez hacía el ensanche de Barcelona, y no se entiende una cosa sin la otra. No hay nada tan práctico como una buena teoría. Aunque, en fin, sabemos, hay mucho escepticismo, es muy difícil convencer a la gente de estas cosas. La mayor parte de la gente muy reacia en estos tiempos a entender esto. Una buena teoría permite diagnosticar con precisión, con coherencia, a evaluar críticamente los resultados, los planes, los proyectos, y ayuda, y es una herramienta potente para mejorar la práctica. Bien, hay, por tanto, una serie de lentes teóricas que permiten ver más allá de la superficie si se utilizan adecuadamente.
y podemos ver cómo efectuar esas preguntas y cómo nos pueden ayudar el conocimiento de estos autores, ¿no? Claro, aquí solo podemos plantear las preguntas, no por escurrirnos, como decía Carmen en la presentación, sino porque no hay tiempo. O sea, el que quiera saber las respuestas tiene que leerse los autores y el libro y lo demás, ¿no? Pero por lo menos parece que es importante y porque me parece fundamental plantearse cómo se hacen las preguntas. Un tema, ¿no? La lente, un tema y una lente y una perspectiva. La lente de la perspectiva histórica, cómo abordar y utilizar la historia del urbanismo. Claro, esto no es solamente una cosa de historiadores, sino que en cada momento los urbanistas, los arquitectos y urbanistas entienden la historia de distinta manera. Entonces, parece que es fundamental ver cuál es el relato que domina en cada situación urbana. Uno piensa, soy el relato pues, de los ensanches, que son estupendos, o de los eventos internacionales, piensa la historia del urbanismo de distinta manera, ¿no? El urbanismo interpreta su propia historia. Como dice este ensayo fantástico de Werner Sohn, alemán, y un inglés, Michael Heber, el urbanismo es una actividad prospectiva, pero su objeto intrincado y dilatado en el tiempo obliga a los urbanistas a posicionarse ante la historia, tanto si se adhieren a las herencias, el legado urbanístico, como si las rechazan. Esto me parece que es la clave para entender cómo un urbanista informado entiende que toda intervención se inscribe sobre capas preexistentes de la ciudad, capas de historia, de forma, de vida social. Ignorar esas realidades es planificar a ciegas. Dos autores invitados a esta conversación, hace que sean fantásticos. Pudiéramos tener aquí a Lewis Mumford y a Peter Hall, moderados por Michael Heber y Werner Sohn. Y podría considerarse hasta cierto punto que Peter Hall actualiza según qué visiones de Lewis Mumford, le da muchas vueltas, pero en fin, los dos seguramente, y moderados por Michael Heber, se preguntarían cómo debe el urbanismo abordar su propia historia, cómo debe entenderse. Otra lente, otra pregunta, un segundo tema, un debate fundamental, la tensa relación entre la ciudad planificada y la ciudad vivida. Estos son temas de ahora. Es decir, poner el énfasis en la diversidad. ¿Cómo habría que hacer para avanzar a una ciudad que fuera planificada, que fuera ordenada, pero que no destruyera la vida urbana? Esto se dice pronto, pero Marshall Berman, autor fundamental en este libro fantástico, es Todos los sólidos se desvanecen en el aire, es un título de Manifiesto Comunista, pero la experiencia de la modernidad, la trágica ironía del urbanismo moderno es que su triunfo ha contribuido a destruir la misma vida urbana que esperaba liberar. Claro, esto es muy grave, muy gordo. O sea, resulta que esto es lo que pasó, es discutible y hay debate y todo lo demás, pero esa crítica resuena con mucha fuerza en las obras de Jane Jacobs, en las obras de Richard Sennett, constantemente, ¿no? Richard Sennett, que intenta actualizar a Jane Jacobs y dice, habría que ver cómo crear una ciudad ordenada, pero con los usos del desorden, que es un título de un texto que sigue dándole vueltas 50 años después y dialogando constantemente con Jane Jacobs, como el último libro, Building and Dwelling, Construir y Habitar, en traducción española, donde se habla de la permeabilidad, de la complejidad, de la sensibilidad a la complejidad social, a la vida urbana. Y cómo acoger dinámicas informales, cómo acoger usos imprevistos, a todo lo que está a la orden del día en nuestras ciudades. Bueno, aquí la pregunta es eso, ¿cómo hacerlo? Desde luego, el tándem, me parece que en este caso no habría mucha discusión, porque ya hablaron en su momento, hay una fotografía famosa, Richard Sennett hablando con Jane Jacobs en el White Tavern, un bar de Nueva York, están ahí los dos hablando hace 50 años. Y Richard Sennett sigue hablando, sigue dialogando con ella, con Jane Jacobs, ¿no?
Otra cuestión, así, otro tema que nos parece fundamental, otro principio más, ahora estamos en un ámbito del Instituto del Patrimonio, pues cómo proyectar con la memoria colectiva. Un principio fundamental y una lente. Nos parece, está bien, tiene que haber comisiones de patrimonio, faltaría más, son necesarias, pero hay que ir bastante más allá si queremos proyectar con la memoria. Figura clave, parece aquí casi indiscutible, para moderar una sesión. Vamos a poner a Aldo Rossi, ponemos a Christine Boyer. Con Aldo Rossi no pude hablar, pero hemos estado muy familiarizados desde los tiempos que éramos estudiantes. Venía a Barcelona y lo conocíamos muy bien. Pero con Christine Boyer sí que pude conversar en la Columbia University en Nueva York, en cursos importantes. Y también es importante ver cómo algunos nos sorprendería mucho un tándem de este tipo, pero no tanto si tienen en cuenta la visión de Maurice Holbach, que dice esto, esta vocación fantástica, esa formulación. Cuando dice los distintos barrios, dentro de un barrio, las distintas casas tienen un lugar fijo, están tan pegados al suelo como los árboles y las rocas a una colina o a una meseta. A mí esto siempre ha parecido fantástico, cómo evoca esta idea y cómo subraya cómo el espacio urbano, el espacio físico, actúa como soporte, como marco para recuerdos compartidos. Para Holbach, el entorno urbano ya no es una dimensión meramente física de la ciudad, sino que se convierte en soporte material simbólico de la memoria colectiva. En fin, aquí es todo el tema de las casas, de los barrios, cómo encapsulan, cómo transmiten recuerdos compartidos, identidades locales, narrativas históricas que dotan pues, un profundo sentido de pertenencia a los lugares. Bueno, pues este sería un tándem propuesto con el que podríamos aprender muchas cosas. Otra pregunta que nos interpela a todos los que hemos estado interesados o implicados en el urbanismo. La lente de las políticas urbanas, la responsabilidad de los urbanistas. ¿Cuál es la dimensión política inherente al urbanismo? ¿Cuál es la responsabilidad de los urbanistas? Porque ahí sí, a diferencia de otras profesiones, bueno, antropólogo, ¿no? Químico, la responsabilidad de los urbanistas es muy fuerte y va muy vinculada a la política, muchas veces, donde para bien y para mal. Para bien y para mal. Las ciudades, cuando queremos entender lo que pasa en cualquier ciudad, decimos, a ver, ¿qué pasa aquí con los alcaldes? ¿Qué pasa con los técnicos? ¿Qué pasa con los que han hecho los proyectos? Hay una vinculación muy fuerte. Ya digo que para bien y para mal. La lúcida reflexión de este urbanista italiano, Bernardo Secchi, me parece muy importante, ¿no? No es un debate académico, es de estudiosos, contraste entre estudiosos que entienden de forma diferente el lugar del urbanismo en la sociedad, sobre todo el del urbanista y el del intelectual. Secchi habla de esa dimensión intrínsecamente unida a la acción política y social sobre la ciudad, de ese saber urbano acumulado, vasto, multifacético, que incluye no solo teorías y marcos conceptuales, sino experiencias prácticas, del que hay que aprender de los aciertos y también de los errores. Por tanto, aquí, bueno, tándem Benévolo, Leonardo Benévolo, Fernando Terán, por muchos motivos se podía explicar. Solamente, bueno, decir con Terán he tenido oportunidad de hablar varias veces. Cuando yo le dije que en un trabajo le emparejaba con Leonardo Benévolo, decía, claro, oye, muy bien, podía ser también con Bernardo Secchi. Es que Bernardo Secchi es el moderador. Tú estarías en una mesa con Benévolo. Dice, muy bien, claro, porque los dos nos hemos dedicado a reflexionar con visión retrospectiva, histórica, pero implicados en el urbanismo activo en su momento, muy importante. Benévolo en Bolonia, en otros sitios, y Terán en el urbanismo en toda España, otros hacía todo en Madrid. En fin, aquí, bueno, estaría este otro tema. La pregunta sería cómo plantear esa responsabilidad, hasta qué punto llega, hasta qué punto delegamos, hasta qué punto pensamos que esto es una responsabilidad. La responsabilidad política es una cuestión de los alcaldes y de los políticos, o hasta qué punto es una cuestión
se implica mucho a los arquitectos urbanistas. Otra lente, otra visión, la de la equidad y la del derecho a la ciudad. ¿Qué significa hoy un modelo realmente, genuinamente igualitario, inclusivo? ¿Qué significa hoy el derecho a la ciudad? Henri Lefebvre, por supuesto. Quien que hable de derecho a la ciudad, si no conoce la obra de Henri Lefebvre, pues poco raro, ¿no? Pero hay personas como Dolores Hayden, que me parece que es interesante, siempre se presenta como pensadora feminista. Nosotros la trajimos hace 20 años a un encuentro en Barcelona y era muy interesante, así, por supuesto, perspectiva de género, pero mucho más, perspectiva inclusiva. Inclusiva quiere decir los mayores, los niños, los colectivos vulnerables, las minorías étnicas, y ha trabajado mucho en ciudades americanas con esa perspectiva. Era más conocida, y en España se han traducido algunas cosas que apuntan solamente a la perspectiva de género, que tiene esta perspectiva más amplia que realmente creo que actualiza esa visión del derecho a la ciudad que no está, por lo menos de manera explícita, en la obra de Lefebvre, ¿no? Aquí podía moderar David Harvey, un geógrafo importante que sí actualiza el derecho a la ciudad, entendiendo que la exigencia fundamental radica en que el urbanismo debe estar al servicio primordial de quienes construyen y mantienen la vida urbana cotidiana, que debe reducir las brechas espaciales, que debe afrontar las desigualdades. También Bernardo Secchi se ocupaba en el último libro, casi póstumo, La ciudad de los ricos, la ciudad de los pobres, se ocupaba de este tema, ¿no? La lente, otro tema de la calidad urbana. ¿Cómo entender el urbanismo cualitativo, los proyectos urbanos hoy? Claro, esto también ha habido momentos en que era muy importante el arte urbano. Camilo Sitte a final del 19, luego el primer tercio del 20, luego casi desaparece. Así que esto es una cuestión de formalismo de arquitectos, para algunos, reduccionismo formalista de los complejos problemas de la ciudad. Y sin embargo, un tema que también resurge siempre. Y ahora resurge en forma de proyecto urbano y de otras maneras. La New European Bauhaus tiene como uno de sus ejes principales, se dice, la belleza urbana y arquitectónica, ¿no? Esto, ha habido momentos en que quedaba como raro, ¿no? como exótico, ¿no? Este énfasis en la calidad urbana intrínseca del diseño, en la calidad de las intervenciones urbanísticas concretas, me parece que es muy importante. Algunos lo acotan a la época de los años 80, concretamente, cuando hay una recuperación, siempre como reacción al anterior. El urbanismo es cíclico, en reacción al anterior, pues es la recuperación, Leon Krier, en fin, el formalismo de determinados proyectos urbanos, el plan de urbanismo, el plan general de urbanismo de Madrid, nada menos, que de 1985, que determina el crecimiento real de la ciudad. No es una cuestión solo teórica, la cuestión es un plan, se ha dicho, morfologista, en ese sentido, que presta mucha atención a estas cuestiones. Bueno, aquí me parece también un tándem importante, moderado por un autor como Nuno Portas, poco sospechoso de veleidades formalistas y de reduccionismo formalista, un urbanista fallecido hace muy poco, muy importante, y que fue asesor del Plan de Madrid, que tenía mucha relación con Barcelona, con Laboratorio de Urbanismo, con Manuel de Sola Morales, etc. Y dos autores que se conocían bien de dos generaciones distintas. José Luis Sert, que en Harvard era el fundador de los primeros cursos de diseño urbano, del urban design, por tanto, de atención a esa escala intermedia entre el planeamiento y la arquitectura, y de Sola Morales, que acudía primero allí cuando acabó la carrera y que luego pues, tenía una relación novia importante, que intentaba actualizar el proyecto urbano, que se puede considerar el padre un poco de las teorías y reflexiones más avanzadas en el contexto español de esa visión del proyecto urbano, con muchas variantes y muchas dimensiones distintas, ¿no? Otra
tema y otra perspectiva y otra lente, las buenas formas urbanas y los espacios públicos. En principio, estrechamente ligado al anterior, la dimensión cualitativa, que es esencial para garantizar la habitabilidad. Hablamos siempre, ahora, cada vez más, habitabilidad, calidad de vida en sentido amplio, la calidad intrínseca del espacio público, la configuración formal de la ciudad. Ahí, José María Ezquerra podía hacer de moderador cuando dice, por ejemplo, esto, en un artículo reciente, que la calidad del espacio público es el catalizador más relevante para desencadenar la transformación de la ciudad. Lo dice con visión estrictamente actual, no con una visión histórica, ¿no? Esta afirmación, lo que subraya, es una idea crucial. El espacio público, las calles, las plazas, los parques, etcétera, no son espacio entre edificios, como espacio entre... Precisamente Jan Gehl, ya en los años 70, publicó ese primer libro, Life, vida entre edificios. A partir de ahí hay una reflexión y hay una actuación muy importante, no solo teórica, que va poco a poco reconvirtiendo o pensando que eso debe ser, más que un vacío entre edificios, deben ser elementos estructurantes de la ciudad, los espacios públicos. Las formas urbanas tienen mucho que ver con ese soporte. De ahí pues, a muchas otras cuestiones que tienen que ver no solo con el espacio público, sino con la movilidad sostenible y todo lo demás, ¿no? Pero para evaluar la calidad del espacio público nos parece que es importante un poco ver qué opinan estos autores. Uno, pues Jan Gehl, que está circulando por el mundo y asesorando y haciendo de consultor y su escuela en Copenhague dedicada al espacio público y como él reconoce las deudas con William White en Estados Unidos, que había hecho un trabajo muy intenso, con Kevin Lynch, con otros que podían hacer un buen tándem para, desde distintas perspectivas, ver cómo deberíamos hacer ahora, ¿no? Para debatir a fondo sobre la calidad de las formas urbanas y del espacio público. Otra cuestión, las escalas, ¿no? Las escalas fundamental. Las escalas siempre entre el mundo de los arquitectos y los urbanistas, la escala es un tema clave. ¿Cuál es la escala propia del urbanismo? Algunos todavía dominan esa idea. El urbanismo es una cuestión pues, de escala grande, es el plan general de Zaragoza y luego planes de desarrollo de detalle y ya luego proyectos de edificios. Escala pequeña, ya de arquitectura y la otra. Solá Morales decía de esto nada. O sea, el urbanismo tiene en cuenta todas las escalas y si no, está mal hecho. Tiene que tener en cuenta todas las escalas. Tiene que pensar la escala pequeña, mediana, grande, sentido geográfico, sabemos que es al revés. Los problemas complejos, actuales, urbanos, siempre implican, o casi siempre, implican distintas escalas. Rara vez se confinan a una escala geográfica, a una escala administrativa, a una escala determinada. Para pensar los fenómenos con la movilidad, la protección ambiental, la dinámica económica, la vivienda. Hay que pensar en distintas escalas simultáneamente. Un urbanismo eficiente, efectivo, tiene que ser multiescalar. Para esta reflexión, bueno, hay muchas personas, pero bueno, pensamos que Fumiko Maki, Renkulhas, es un tándem tan interesante que, bueno, no es por casualidad. No extrañaría a nadie porque Renkulhas se fue a Japón a hablar, tiene un libro impresionante, se llama Project Japan, que entre otros consiste en entrevistas a los metabolistas japoneses que en los años 60, 70 ya eran unas ciudades donde ya se construían megaestructuras, había proyectos de unas escalas gigantescas que donde en otros lugares eran proyectos utópicos, allí no eran tan utópicos. Entonces, él plantea este tema. ¿Cómo visteis el tema de la diferencia y la articulación de escalas ya desde hace tiempo y cómo reconocen estas interdependencias entre arquitectura, escalas intermedias, escalas urbanas, grandes escalas? No se trata de elegir una escala u otra, sino de ver cómo gestionar la complejidad simultánea, ¿no? En fin, aquí hay una reflexión pues, muy importante, y no solo reflexión, sino que hay una obra y hay proyectos. En fin, se podía comentar proyectos de Renkulhas, proyectos de Fumiko Maki, muy interesantes, proyectos urbanos. Otra
otro tema y otra lente, ya la perspectiva, la ciudad descentralizada y dispersa, la proximidad, cómo abordar el tema de la proximidad. La búsqueda de la proximidad ha sido uno de los temas centrales en la cultura urbanística desde el principio. Lo que pasa es que ha sido en determinadas tradiciones, en determinadas corrientes, a veces alternativas, cuando a otros no les preocupaba demasiado. Pero no es ni mucho menos la primera vez que, como ahora Carlos Moreno, asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha popularizado con el eslogan de la ciudad de los 15 minutos, esta idea de la proximidad es tan importante. Claro, aquí ha ayudado mucho la crisis sanitaria, el COVID. No es por casualidad que con el COVID pues pasa lo que pasó, puso de manifiesto la importancia fundamental de la proximidad. Hubo millones de personas que experimentaron la urgencia de acceder a servicios básicos. Estamos confinados, decíamos, qué importante poder acceder a servicios esenciales, a equipamientos, a espacios de calidad, a una distancia razonable, 15 minutos, lo que sea, una distancia razonable, a pie o en bicicleta. Esta evidencia ha revitalizado, lo que ha hecho ha sido revitalizar todo ese debate sobre los modelos urbanos que ya estaba y que era muy importante, y se ha popularizado con esta idea de Carlos Moreno, que le ha dotado de una consistencia teórica considerable también, ¿no? Aquí, claro, hay muchas personas que podían acudir en nuestra ayuda para opinar y para ver si, como dice Thomas Sievers, es que es casi inevitable la tendencia a la dispersión, a la ciudad entre ciudades, a un nuevo tipo de ciudad que antes parecía que solo estaba produciéndose en Estados Unidos, en las ciudades norteamericanas, y ahora también pasa en Europa. Entonces, dice que cambia de opinión. Era casi fan de la ciudad compacta. Dice, ahora la ciudad compacta es muy importante, pero no vamos a ser ingenuos y no vamos a pensar que hay fenómenos muy importantes. Christopher Alexander puede parecer un poco extraño ponerlo allí, pero bueno, una entrevista que le hizo Carmen Díez a la revista Zarc, es divertido porque decía, hay un colega español que le pone en un libro que está haciendo, le empareja con Alexander. A ver qué dice. Menos mal que dijo que muy bien. Me parecía que estaba bien porque era un maestro suyo y todo lo demás. Eso que es la única excepción de toda esta colección de tandes que son de la misma generación prácticamente. Hay una sintonía curiosa y por eso me parece que son personas que pueden dialogar porque son personas que están en buena vecindad con distintas procedencias y que pueden reconceptualizar muchos de estos temas, ¿no?, relacionados con la proximidad. Y por último, el 10º tema, ¿no?, una visión finalmente, uno de los principios más urgentes, más determinantes que configuran el urbanismo actual, el urbanismo de nuestro tiempo. Casi, salvo excepciones extrañas, todo el mundo estaría de acuerdo en que es urgente la integración plena, de verdad, y prioritaria de la dimensión ambiental en el urbanismo, que no es una cosa más. Ahí, con la emergencia climática, voy a decir casi nadie discute, alguno discute, pero en fin, este año me parece que acabo de leer que es el más cálido el año pasado de la historia en España. El anterior era más cálido que el anterior y el anterior más cálido que el anterior. O sea, pocas dudas, ¿no? Pero también la alarmante pérdida de biodiversidad global. Todo eso exige una respuesta muy decidida, que tiene que ser innovadora, que tiene que introducir conceptos nuevos, pero nuevos de verdad, que no sean falsa retórica frente a esa situación. La pregunta otra vez es cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo abordar la renaturalización urbana, la adaptación al cambio climático desde el urbanismo? Dice Michael Hauff, que era un experto desde hace mucho tiempo, ya desde los años 70 y 80, decía la ecología, entonces, no ahora en los años del siglo XXI,
180 decía, la ecología se ha convertido en la base indispensable para la planificación del paisaje. Es imprescindible que los alterados procesos naturales dentro de las ciudades se conviertan en tema central del diseño urbano. Claro, hay referencias obligadas que evidentemente son Ian McCart, cuando dice, bueno, se pregunta cómo proyectar con la naturaleza y no contra la naturaleza, o no adaptándose sin más, sino con la naturaleza. Pionero, digamos, de muchas cosas, ¿no? El libro Design with Nature, muy importante. En fin, otras figuras que podían ser recientemente fallecido Kong Yan-yu, otro personaje con el que dialogamos en una entrevista en nuestra revista ZAC, preguntándole y diciendo, ¿cómo usted aborda un paisajista chino que había estado en Estados Unidos, que vuelve, tiene una oficina con 500 arquitectos paisajistas, que hace proyectos interesantísimos y que teoriza además sobre las Spawn City, las ciudades esponja, un lema que se ha impuesto en las ciudades chinas nada menos? Es decir, personajes muy importantes que podían ayudarnos a plantearnos cómo hacerlo. Bien, y extendiendo, por supuesto, hay otras figuras. Cogemos aquí 10 parejas, están con otros modelados, 30 personas, pero hay otras figuras. Ahora, no tantas, tampoco infinitas. Hay otras figuras clave en la cultura urbanística. La lista del talento urbanístico, del saber urbano, es bastante más amplia. No tanto, se trata de focalizar, yo creo, de focalizar nuestra atención en los que tienen cosas importantes que decir sobre los retos urbanos actuales. Lo otro también es interesante desde el punto de vista de la historiografía urbanística, pero nos interesa estos que nos interpelan directamente y que nos interesan. Por eso, en esto simplemente una imagen de este tipo es un recordatorio de una cosa que quería reivindicar aquí, que es la riqueza, la solidez de los saberes urbanos a pesar de las deficiencias y de los errores cometidos en determinados momentos, ¿no? De los cuales también se aprende. Peter Hall tiene un libro monumental que se habla aprender de los grandes desastres, Great Planning Disasters, se aprende mucho, ¿no? Entonces, el diálogo con todos estos personajes clave, directo o a través de estos fragmentos de pensamiento, nos parece que es la savia vital del urbanismo, es lo que nutre un urbanismo reflexivo, crítico, capaz de responder con pertinencia y con audacia a los desafíos actuales y futuros. Extendiendo, ya para ir acabando, esta práctica de diálogo, como decía, he citado algunos con los que hemos conversado y aprovechamos para hacer un poco de propaganda marketing de nuestra revista, donde que hay unos desde arquitectura y de urbanismo, llamamos así, arquitectura Interdisciplinary Studies de arquitectura y urbanismo, bilingüe, y estos son algunos de los números monográficos que tratan de temas urbanos. Allí encontramos conversaciones con Richard Sennett, o con Ezquerra, o con Thomas Sievers, o con Oriol Nel·lo, o con varios personajes importantes que reflexionan y que tienen experiencias importantes en el mundo del urbanismo. Y también, bueno, ahí en paralelo, otras plataformas, otras revistas, otros congresos, organizaciones, International Seminar for Urban Form, la Planning Society que organiza estos congresos, Planning Perspectives, nos parece que es muy importante. Y ahí me parece que es donde hace falta promover, y es lo que intentamos algunos, una reflexión profunda sobre las formas urbanas, sobre la teoría, sobre la relación con la práctica profesional. Y ahí es donde se producen estos intercambios. Para finalizar, de nuevo, algunas reflexiones para reflexión sobre la innovación, sobre lo que hay de nuevo sobre la innovación y sobre el papel de las teorías. En nombre de la innovación, continuamente, y en todos los campos, pero en el campo de la arquitectura, en el campo del urbanismo, ha pasado muchas veces que se ha tenido la tentación de hacer tabla rasa del pasado. Dice, hay que innovar, vamos a liquidar el pasado. Nada menos que Le Corbusier, por ejemplo.
hay que matar a la calle Corredor, hay que matar a la ciudad tradicional. Así como en otras cosas ha ido ganando relevancia su arquitectura, el urbanismo basado en la no solo indiferencia, sino el rechazo de la ciudad histórica, desde luego ha sido una manera determinada de plantear la innovación. Claro, algunos plantean aproximaciones más complejas, cuando se trata incluso de renovar radicalmente nuestro pensamiento urbanístico, pero siempre, por lo menos teniendo en cuenta el pasado. Un par de citas, ya que vamos de citas, un par de citas. La primera de Bruno Latour, falleció hace poco y tenemos la idea de hacer un artículo y entrevistarlo. Paco Jarauta iba a entrevistarlo en París. Un personaje que parece que tiene mucho interés cuando plantea muchas cosas, ¿no? Pero, sobre todo, tiene algunas afirmaciones que pueden parecer inquietantes desde el mundo de la arquitectura y del urbanismo. Dice esto, ¿no? Hay que inventarlo, el último libro, creo, de los últimos. Hay que inventarlo todo otra vez. El derecho, la política, las artes, la arquitectura, las ciudades. Dice, aprender a retroceder es lo que nos desconfina. Está hablando también situación después del confinamiento, del COVID, etc. Hay que repensar las cosas hasta el punto de que tenemos que aprender a retroceder, ver qué tenemos que recuperar de pensamientos anteriores para innovar. Otra visión de Jürgen Habermas, que es anterior y que siempre le sigue dando vueltas, está en los años 80, que es cuando dice que, según su opinión, en lugar de abandonar el proyecto de la modernidad como una causa perdida, deberíamos aprender de los errores, programas extravagantes, que tratan de negar la modernidad. En una palabra, el proyecto de la modernidad todavía no se ha realizado, como un proyecto incompleto. Es el título de este ensayo de los años 80, la modernidad, un proyecto incompleto. Este panorama, yo creo, ambivalente sobre los logros, las limitaciones del urbanismo contemporáneo, nos sitúa en esa encrucijada teórica fundamental, que es hay que posicionarse y cómo nos posicionamos frente al proyecto moderno. Podemos decir, no, es que la modernidad, la alta modernidad, la revisión de la modernidad tardía, la tardomodernidad, la tercera modernidad de la Carla François Gachet, todo eso es discutible, hay distintas visiones, pero es ineludible ese posicionamiento que decía Michael Herr, ¿no? Creo que en el urbanismo, ahí no para la respuesta a lo que hay de nuevo, pero sí creo una cierta pista, decimos, balizas para navegantes, decía Nuccio Ordine. Se puede decir que con todos los ciclos, con todos los vaivenes, si vemos lo que pasa en la realidad de las ciudades, ¿no? Las ciudades occidentales, se inclina por esa segunda vía. No ha habido una ruptura total nunca en el urbanismo reciente. Si acaso ha habido una relectura crítica, un diálogo con la tradición, un diálogo que busca ajustar, afinar, en sentido de Habermas, ajustar la modernidad como un proyecto que todavía se puede completar. Y, por último, ahora sí, el excursus local. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Unos minutos? Unos minutos, porque si no, luego no te va a nada. Bueno, no, este excursus local, decía, podía ser un epílogo o podía ser otra charla para aterrizar, pero no se preocupen que no voy a dar otras, sino solamente las imágenes de excursus local. Vamos a ver, solo una imagen, un par de imágenes para ir acabando. Esta imagen la mostré hace un par de meses en un foro en Weihai, en China, en un foro de buenas prácticas, mejores prácticas. Hemos estado un par de veces antes en Shanghai, donde a raíz de la Expo de 2010 se fundó un poco un foro de buenas prácticas, luego se generaban manuales. Qué interesante, además en inglés, habla de manuals, no de handbooks. Es muy habitual en inglés hacer handbooks, serán manuales que nos remite a la tradición urbanística que durante mucho tiempo, desde principios del siglo XX, todos utilizaban y hasta casi utilizábamos manuales, hasta los años 60 por ahí. Y vemos algunos, ¿no? Manuel Karl Brunner, de arriba a la izquierda, manual de urbanismo, manual monumental,
recogía toda la tradición europea, esos alemanes, centroeuropeos, austriacos, que se va a Colombia, luego a Chile y luego de rebote llega a España. Este era el manual que se utilizaba en los cursos de técnico urbanista en Madrid, en los cursos de la administración local, que era lo que hacían los que hacían urbanismo, se iban a Madrid, título de urbanista, utilizaban este manual. Ahí estaba todo muy claro, ¿no? La vivienda, los transportes, los espacios libres, capítulos, sabíamos lo que había que hacer. Estaba sistematizado todo el saber urbanístico. Iba a decir, casi nadie lo discutía, sí, había críticas, pero los manuales circulaban por todas partes. En los años 60 todavía Giorgio Rigotti, entre otros muchos, en este manual está en italiano, luego está en español, la composición, la técnica, todo sistematizado, cómo hay que hacer, ejemplos, etc. Toda esa tradición. Bueno, pues esto desaparece, prácticamente desaparece. En los años 60 ya llega un momento que nadie se cree los manuales y curiosamente aparece otra cosa que se llama así, se llaman manuales, pero que no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver. Son, en el fondo, recopilaciones de mejores prácticas, de buenas prácticas, de ejemplos, que es lo que se hace en Shanghái. Estuvimos hace años primero en los jurados para seleccionar y que se sigue haciendo y se hacía en este segundo manual. Ahora Weihai ha cogido un poco el relevo en este fórum celebrado ahora mismo en septiembre. Bueno, ahí, en fin, digo, podía ser otra... Este excursus podía ser más largo, pero solamente diré que ahí nuestros responsables políticos, nuestros alcaldes y alcaldesas se dedicaban al marketing urbano, es decir, a vender la ciudad para atraer inversiones. Un objetivo, parece legítimo, necesario. Las ciudades, si no traen inversiones, tal como está el mundo, pues no tendríamos ni base económica, ni habría empleo, ni habría nada, ¿no? Entonces, nada, no solo nada que objetar, sino muy bien, porque la base económica tiene que mantenerse de un modo u otro en un mundo de competencia entre ciudades, un capitalismo global que no perdona, que no esté compitiendo, ¿no? Ahora bien, lo que planteábamos allí, con esta imagen, exactamente esta, era que la trayectoria, el encuentro entre académicos por un lado, políticos y empresarios por otro. Entonces, aunque pueda parecer raro, decíamos, algunos nos empeñábamos en insistir en que las cosas han cambiado, los paradigmas urbanísticos han cambiado, analizando precisamente las formas de plasmar las guías, las recetas, las instrucciones, los principios urbanísticos. Ahora se hace en manuales de muy distinta naturaleza, ¿no? Todo esto está organizado bajo el amparo, el paraguas de ONU Habitat, distintas versiones que tienen que ver con las ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda Urbana internacional, europea, la Agenda Urbana española, que va avanzando con todas estas cosas. Luego, lo interesante es que se llega a un cierto consenso y, en cambio, lo que ocurre es que hay una globalización, una uniformización, un consenso general hacia dónde hay que ir y, en cambio, coexisten distintas trayectorias, distintas culturas urbanísticas locales y culturas técnicas, sobre todo, locales. En algunas ciudades, además de venderse, digamos, como ciudades para atraer inversiones y además de competir como destino, también desarrollan una cultura urbanística local. En cambio, hay otras que eso no lo tienen muy en cuenta, a veces incluso lo desprecian, carecen de esa cultura urbanística, no se plantean hojas de ruta para navegar en el torbellino y en los retos que se están planteando todas las ciudades y que ahora se agravan además con situaciones de crisis no solo económicas, sociales, ambientales, de todo tipo, en un contexto cada vez más incierto. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos a raíz de los Juegos Olímpicos, no solamente la preparación, los Juegos Olímpicos en Barcelona en el 92, los años 80 y en adelante, bueno, se impuso una etiqueta del modelo Barcelona. Es decir, con ella se aludía a la capacidad de algunas ciudades, en ese caso Barcelona, para desarrollar estrategias, planes, proyectos urbanos a múltiples escalas. Precisamente por eso Barcelona, en el año 99, fue nominada como excepción por el Royal Institute of British Architects como medalla de oro
a una ciudad en lugar de darle medalla de oro a un arquitecto, que venían haciéndolo desde el siglo XIX. Entonces, vamos a hacer una excepción y vamos a ver por qué esta ciudad tiene una cultura urbanística, ha llegado a ese nivel, en fin, donde se acaba de la capacidad de articular actuaciones de microurbanismo, de espacios públicos, urbanismo cualitativo con urbanismo de proyectos urbanos estratégicos, etc., ¿no? Otro referente que ha tenido mucho peso es el de Bilbao, el de Bilbao con el Guggenheim siempre como ejemplo de regeneración urbana de la ría, dispositivo catalizador de las transformaciones de la ciudad que otras ciudades han pretendido emular a veces, pues pensando que un edificio icónico pues, es el que hace todo lo demás, ¿no? Bueno, aquí lo que interesa es ver cómo en ambos casos, en contextos diferentes, la cultura urbanística de políticos y técnicos, que es lo que se premiaba en ese premio del Instituto Británico de Arquitectos a Barcelona, se decía el tándem de políticos y técnicos. Ahí tuvieron que ir a recoger la medalla varios alcaldes y varios técnicos. Ese tándem es el que explica, para bien y para mal, lo que sucede en las ciudades, ¿no? Esa relación. Y, en fin, en todas, si hay una discusión como en frente a la visión que decía al principio del urbanismo como una historia lineal, progresiva, de avances sucesivos, dice, no, por ejemplo, López Lucio, hay avances y retrocesos. En un artículo reciente, la revista Arquitectura de Madrid, decía, ha habido retrocesos. En Madrid se había avanzado bastante en calidad urbana. Cuando se habla en calidad urbana, la calidad de los nuevos ensanches de la primera generación es superior a la de los siguientes. Y esto ya no es una cuestión teórica solo. Haya cientos de miles de viviendas que están por ahí, de gente que está viviendo, que están conformando el nuevo Madrid. Dice, aquí una cosa son los primeros ensanches, los años 80-90, y otras son los siguientes, mayor dimensión, sobredimensión de viario, las tipologías son distintas, todo lo demás. Hay retrocesos. Por tanto, hay momentos decisivos en los que a veces se da esa conjunción y hay avances y otros también se dan retrocesos. Esta sí es la penúltima. Hay, a partir de mirar distintas ciudades, hay ciudades que han apostado por la innovación, pero de distintas maneras. Y a pesar siempre del distinto contexto, lo más fácil es decir, es que las ciudades son distintas, esto ya lo sabemos, ¿no? Es que Barcelona y Zaragoza son distintas, vale, muy bien. Pero hay paralelismos. Hay paralelismos, sobre todo si no se trata de comparar ciudades, sino estrategias. Estrategias se pueden comparar. Cuando hay eventos internacionales, bueno, pues ahora muy recientemente, Plan Perspective, se reúne mucha gente a nivel internacional, mundial, se plantea un monográfico sobre Juegos Olímpicos, otro sobre exposiciones, se ve intersecciones entre eventos internacionales y la cultura urbanística. Cómo la cultura urbanística puede incidir en la formulación y en el desarrollo de eventos internacionales, olimpiadas y exposiciones básicamente, también alguna otra cosa, básicamente esas dos, y cómo, al contrario, esos eventos pueden incidir en la cultura urbanística. ¿Y qué es lo que pasa en cada ciudad? A pesar de esas diferencias inherentes a cada contexto urbano, podemos ver cómo evolucionan de distinta manera y hay paralelismos y diferencias. Aquí hay una superposición curiosa que alguien hizo, ya no sé quién, en un encuentro en Barcelona. La imagen es Barcelona y Zaragoza, justo ahí se ve, si lo ven, Puente del Milenio por aquí, el Ebro por allá, la Diagonal, las dos ciudades superpuestas. Bueno, es interesante, en fin, ver cómo hay ciudades que tienen cultura urbana más potente y que tienen sus luces y sus sombras y tienen sus límites y tienen sus momentos brillantes y tienen, como dice el otro día con Carlos Moreno en un encuentro en México, decía, es que es curioso ver cómo no se trata de unas ciudades más avanzadas y otras europeas, se mueve mucho en Latinoamérica, y encuentra más receptividad en Buenos Aires, Santiago de Chile, que en Bogotá, que era su ciudad de origen antes de irse a París, donde hay desinterés por estas cosas, y en cambio en París sí, bueno, tienen mucha importancia. Es decir, hay diferencias independientemente del tamaño, independientemente de la entidad de la ciudad y si es occidental, europea o si es de otros lugares. En el contexto particular de Zaragoza,
el urbanismo que se impulsó en determinados años a principios de este milenio y de este siglo, donde la exposición, el 2008 fue un catalizador, la llegada del AVE, etc. Fueron momentos en los que se aceleraron, entre otras cosas, como pasó en Barcelona, la construcción de infraestructuras urbanas pendientes desde hacía muchas décadas, o de, como decía Ignacio Salvador Morales, la potencia de una cosa muy poética, ¿no?, que era abrir la ciudad al mar. Esto lo habían dicho ya, bueno, dicho no, había proyectos de Josely, de los planes de principios del siglo XX y de después, y de los 30, los 40, que solo se hizo en los 90. La apertura de la ciudad o la integración de la ciudad de Zaragoza, de Ibero, todo esto también se había pensado durante mucho tiempo y se hace el impulso del hilo de este evento internacional. Pero lo interesante es cómo ver en algunos casos, y esto se comprueba en muchas ciudades, en algunos casos ese impulso se mantiene, se enriquece, mientras que en otros decae y se pierde, ¿no? Se cae, dice Moreno, curiosamente, en un vacío, en un desinterés, donde lo que domina son debates más superficiales, más infructuosos, y donde persisten las tomas de decisiones basadas en paradigmas urbanísticos obsoletos. ¿Cómo puede ser? Pues porque pasan estas cosas, estos ciclos. Y esta es la última imagen. Y también las dos últimas citas. Una de citas, colección de citas, en Gimignano. Lo siento si se considera un poco autoplagio, en este caso son mías, pero bueno, la primera es este libro, de ¿Qué hay de nuevo? Me acababa diciendo, bueno, complejo, pero tampoco tanto. ¿De qué se trata? Pues se trata de promover un urbanismo culto, informado, que integre el saber urbano acumulado, que no lo desprecie, que lo integre, que aprenda de los aciertos y de los errores del pasado, y por tanto esto sería un urbanismo renovado, más inclusivo, estratégico, cualitativo, responsable y regenerativo. Entonces, la otra cita es, en cambio, la intención, no es nada fácil, pero la pretensión, por lo menos, en estos casos, siendo este excursus local, era tener, bueno, reflexiones con distintos niveles de lectura. Esto se dice fácil, pero es muy difícil. Es decir, puede ser para expertos, para técnicos, pero que también que tenga peso en la cultura urbanística local. Alguno de los textos más importantes de Manuel de Solá Morales fue uno que publicó en La Vanguardia, que luego se ha reproducido en varios idiomas por ahí, en los espacios colectivos. Y esto lo publicó ahí, ¿no? Entonces, esa pretensión también de incidir en la no nada fácil, la cultura urbanística local. Decía, en uno de estos artículos publicados hace poco, en este caso, este año, hace unos meses, en marzo de este año, decía, el verdadero reto no es construir un estadio, la Romareda, por si no está claro, sino de recuperar la audacia, la visión que impulsara la transformación de Zaragoza en determinados momentos y tener en cuenta, sobre todo tener en cuenta, que la disolución de la teoría, la disolución del pensamiento urbanístico puede ser más perjudicial que las malas prácticas urbanas. Esto, según como se diga, parece un poco un chiste, pero yo creo que es así. Y no se trata de criticar la incompetencia de técnicos y gestores del urbanismo municipal. Algunos son muy solventes. Falta equipo, falta sobre todo ambición, faltan ideas, falta impulso político, audacia, visión estratégica. De otro modo tendríamos, se titula este otro artículo, Ciudades sin proyecto, está tachado el primer título, esto hacen los periódicos, quitan el primero, la ciudad sin proyecto, urbanismo a la deriva. Pero bueno, queda lo segundo, el urbanismo a la deriva. Bueno, pues ahí lo dejo. A ver si alguien, algún responsable o alguna responsable política se da por aludido o por aludida. Muchas gracias. No sé si me he pasado un poco o no. ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos de tiempo?
No sé si hay tiempo para comentar. Pero algo sí vamos a comentarlo. Mil gracias, Javier. Te iba a dar esto, pero te lo daré luego. Le pedí a Carmen Díez que me permitiera subir para que así ella pudiera hacer hasta luego alguna pregunta más interesante que las que puedo hacer yo. Y alguna pregunta a ti directamente sobre tu opinión. Pero abrimos esto para si alguno o alguna queréis plantear alguna cuestión, queréis plantearle. Miguel Ángel. Sí, bueno, gracias Javier por la conferencia que nos has dado. Porque estamos como levantados, ¿no? Como tú quieras. Urbanistas y su trayectoria. No, a mí siempre me parece un tema apasionante porque siempre me ha encantado el tema del urbanismo desde la visión histórica. Y tú lo has sacado sobre todo en los cursos locales, el tema de la relación con el poder político, lo problemático que es, pero más allá de eso, el tema de la relación de los urbanistas con la democracia, en el sentido con la propia opinión pública de esas ciudades, que es un tema que aparece una y otra vez, pero la impresión que siempre he tenido yo es que muchos urbanistas están tentados con la idea del papel en blanco, de poder hacer Brasilia, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, pero la realidad es que lo que tienen es Río de Janeiro, porque esa es la Río de Janeiro o cualquier otra ciudad, es decir, en donde la colectividad humana ha desarrollado de alguna manera sus propios elementos de ordenación urbana, aunque haya sido de una manera precaria, ¿no? Que es siempre lo difícil de acercarse a ello. Entonces, simplemente por si podrías apuntar alguna reflexión tuya y de un poco todo este saber urbanístico acumulado sobre esa relación entre opinión pública, entre trabajar con la propia gente y con esa mediación, evidentemente, del poder político en ámbitos además muy diversos, ¿no? En el siglo XX, no solo de la democracia, sino también de autoritarismo, estoy pensando en el crecimiento de China, tan enorme en esas ciudades que en buena medida ignoramos, ¿no? De pronto vemos que pasa de tener 1 millón de habitantes a tener 7 millones de habitantes y no sabemos si el Estado es el único director, si hay algún tipo de relación con el entorno y bueno, yo creo que son temas importantes y que tampoco busco una respuesta, sino una reflexión como Creo que decía la pregunta. Pero bueno, si tuviéramos los invitados en ese tema, que es uno de los son todos temas muy de fondo, estaba invitado Eduardo Benevolo y Fernando Terán. Y Bernardo Secchi de moderador. Pero dos italianos, no por casualidad, dos italianos. En Italia, yo creo que tiene mucho, en nuestra generación, muchísimo peso la experiencia italiana. En todos los sentidos, desde la arquitectura, de Giancarlo De Carlo, de tal, la participación, etc. En el mundo del urbanismo, no sé, cualquier cosa. Hablando de patrimonio, Bolonia, o sea, la experiencia, el comunista italiano, y la experiencia, después de mucho tiempo, que cambió la manera de ver los centros históricos, ¿no? Y la responsabilidad de la gente que estaba por ahí, ¿no? Bernardo Secchi pues lo dice, hay gente que piensa que esto es un debate académico, no, la responsabilidad muy fuerte. Fernando Terán, ya claro, había estado en el epicentro del urbanismo cuando se hacía todo en Madrid y cuando, en fin, estoy hablando coloquialmente en una entrevista que le hice, joder, aquí estabais un nido de falangistas ordenando el territorio de las ciudades en toda España. La comunidad se hacía en Madrid y todo. Y en cambio había personas como Mario Gaviria, que venía directamente de estar con Henri Lefebvre y del urbanismo, en fin, visto totalmente de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco se veía el tema de la responsabilidad de los que están. O sea, puede, según en qué momentos, algunos le acusaban a Terán pues, de tecnócrata. Decían, bueno, tú sí, no te mojas, pero bueno, esto es una dictadura, aquí está mandando. Pero también es curioso la relación que tenía el conocimiento de lo que pasaba en otros contextos, o, por ejemplo, en Barcelona, estaba la misma dictadura
y la misma situación política, pero donde había personajes como Joan Antoni Solans, que luego fue director del urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, luego director de la Generalitat, que tenía esa conciencia de la responsabilidad política de personas que tomamos decisiones cuando estás en un sitio sometido a presiones, pero donde también en determinados casos ha habido un equilibrio un poco de diálogo con los ciudadanos, con los vecinos. Nosotros decimos a los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de máster siempre, uno por aquí, decimos al empezar los cursos, decimos, mira, vamos a ver en este barrio qué opinan los técnicos municipales, qué opinan los vecinos, vamos con los vecinos, y qué opinan, digamos, estos señores y señoras que aunque no estén aquí, te lees los textos y te puedes imaginar lo que opinan. Vamos a ver las delicias con los compañeros de Solá Morales y de Jenchenkov. Y decimos, pero con una cierta idea de equilibrio, de estemos todos juntos pero no revueltos. Es decir, que la responsabilidad de la actividad urbanística pues es muy grande y puede manejar estos equilibrios. Y se puede ver, haber citado el caso de Carlos Moreno. Sájero tiene muchísima incidencia, tiene la confianza de la alcaldesa de París, está haciendo una transformación radical y se puede criticar en algún sentido, pero que muestra un poco ese sentido de la responsabilidad. En fin, el tema yo creo que es clave, es infinito, y lo que es importante yo creo que es plantearlo, porque a veces se elude mucho. No, los políticos por un lado, no, los técnicos vamos por otro. O sea, es ese equilibrio entre la autonomía disciplinar. En algún momento, ha habido momentos siempre en ciclos, en la arquitectura y en el urbanismo, que se ha dicho, no, esto es una disciplina autónoma y la política va por un lado y el otro va por otro. Pero no es así. Entonces esto se puede demostrar siempre esa interacción. En fin, es un tema de fondo y cualquier ejemplo de Oscar Niemeyer, de Lucio Costa, cuando hace en Brasilia, pues es un ejemplo muy claro también, ¿no? No sé. Yo te quería comentar que hace unos años se criticaba mucho la Plaza Duca, y sabes a qué me refiero, ¿no? Esa plaza que está toda llena como de hormigón o que no tiene algo claro, que en fin, un poco el ejemplo de la plaza que hay en Barcelona frente a la estación de tren, ¿no? Y me parece que el urbanismo actual tiende hacia ese modelo, ¿no? Hacia el modelo de una ciudad casi impoluta, ¿no? En el sentido de que se eliminan los coches, ¿no? Se deja la plataforma única, pero es una plataforma única uniforme, ¿no? Con 5 arbolitos, ¿no? Y es casi esa sensación de grandes modelos si pensamos aquí en Zaragoza, ¿no? En el entorno de la estación de las Delicias, ¿no? Grandes bloques, grandes avenidas, ¿no? Y parece, no sé si está como volviendo ese urbanismo casi Le Corbusieriano, ¿no? No sé qué opinas. Esa cosa está otra. Bueno, no sé, Zaragoza se puede hablar de Zaragoza. No hay micros. Nosotros sí, ya. No hay micros. Bueno, sí, claro, los que hemos estado así metidos en bastantes ríos tenemos opiniones. Pero hablar de Barcelona si quieres. No, mira, O de Madrid. por relacionarlo con el tema de las culturas. Solamente por alguna anécdota que puede interesar. En el año 2003 hubo un concurso, nos presentamos equipos para ordenar el entorno de la estación de Delicias. Entonces, había culturas distintas, había maneras distintas de las cosas. Nosotros íbamos con un equipo de arquitectos y tal, con ingenieros, arquitectos e ingenieros. En ese caso era Ole Thorsson, que era un ingeniero noruego, afincado en Barcelona, conocido por entonces, porque era ya muy defensor de la movilidad blanda, de poco la formulación de cosas que ahora se van imponiendo o han sido más importantes, entonces eran bastante pioneras.
se impuso la visión de la cultura urbanística más convencional, donde el predominio del tráfico rodado, de las infraestructuras, con prácticamente nula consideración de la gente que en una ciudad como Zaragoza puede ir caminando en bici o de los barrios colindantes. Está muy bien pensado para ir en coche en preferente. Vas abajo, coges el andén, te subes el andén, te vas. Eso es fantástico, está pensado en un aeropuerto, pero bueno, en ese caso hubo una confrontación tan fuerte. Vino el director general de urbanismo, entonces Damián Quero, dijo, a ver, aquí hay dos visiones radicalmente distintas. Una, en la que estábamos nosotros, que nos apuntábamos a esa visión más, nos parece civilizada, de la secuencia de espacios públicos sobre el viario y el predominio del automóvil, del tráfico rodado, etc. Y la otra propuesta por contra. Se rompió el equipo en dos culturas urbanísticas distintas. Entonces, eso muestra un poco que no es una cuestión solamente de ciudades y de teorías generales, sino, estaba viendo el tema anterior, de la responsabilidad de las personas que están ahí. O sea, que al final se toma la decisión que luego permanece para bien o para mal. Va a haber un proyecto fantástico, un proyecto que sea muy deficiente. Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Estaba recordando ese tema porque yo creo que es muy ilustrativo de esa coexistencia de visiones que muestran culturas técnicas, no solo políticas, culturas técnicas. A veces se habla muy poco de la responsabilidad de los alcaldes y de los políticos y tal, pero la responsabilidad de las culturas técnicas, que en un sentido o en otro, es importantísima, es una evidencia, ¿no? Y habría muchas otras. Entonces, sí, has nombrado simplemente lo que fue campo de fútbol, la Romareda. No sé cuál es el bonito. Ahí qué pasa. Campo de fútbol. El campo de fútbol de la Romareda, urbanísticamente, hay en la afición. Está ahí. ¿O de qué pasa? El verdadero reto no es construir un estadio, la Romareda. Yo voy a seguir esos artículos y leerme dos, porque pueden ser interesantísimos. No sé si nos pueden decir algo. Brevemente. También otra cosa que decimos es que todo es opinable. La arquitectura es opinable, el urbanismo es opinable. Lo que pasa es que hay opiniones con más argumentos y otras con menos. Entonces, yo creo que hay muchos argumentos, me parece, para decir que, bueno, aparte, nosotros si Zaragoza desaparece, Dios no lo quiera, pero ya sería bastante gordo hacer un estadio de este calibre, ¿no? Pagado por los ciudadanos. Pero sobre todo, claro, la pérdida de visión, ¿no? Hacer un estadio, bueno, lo más fácil es decir, bueno, no lo pienso demasiado. Hago y ya está. Ese pragmatismo extremo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Pues que hay veces que también gente, políticos sobre todo, pero también técnicos que presumen de desbloquear. Pues ahora está de moda, dice, bueno, ojo, más vale que algunas cosas maduren. O sea, si se desbloquean demasiado pronto, pues a lo mejor resulta que hacemos una cosa no muy interesante, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Me parece que era una oportunidad de oro para generar ciudad y reordenar la que estaba ahí. O sea, construir nueva ciudad era un poco lo que has comentado de Barcelona, abrirse al litoral, era otra oportunidad de ampliar Zaragoza, generar ciudad y reordenar una zona que enfrente de un hospital hubiera sido mejor poner jardines o hoteles. Bueno, esta es una cuestión también, no sé, son los términos, ¿no? Se dice falta audacia, según como lo digas, falta ambición. Bueno, sí, pues ambición de ciudad, igual que falta ambición en el Real Zaragoza. Sí. ¿Usted que quiere estar en primera, en segunda o se conforma con tercera regional? Pues lo mismo, ambición de ciudades que quieren estar en esos manuales de buenas prácticas
y que necesitan de una cultura urbanística. Cuando se habla de el bosque de los ciudadanos, el bosque metropolitano en Madrid, porque tal, está muy bien plantar árboles, pero resulta que llevamos un siglo dándole vueltas, hay experiencias de cinturones verdes y de anillos verdes y de brindes y de puños verdes y todo lo demás. Claro, si esto no lo tenemos en cuenta porque inventamos una cosa de la noche a la mañana, pues pasa lo mismo con los estadios de fútbol, con las infraestructuras, con los espacios libres, con muchas cosas. Pues por eso insistiría mucho en que esa falta o esa carencia o esa disolución del pensamiento urbanístico, de la cultura urbanística, es grave, no es una cosa más del mundo de los académicos y de los teóricos y todo lo demás. Y eso yo creo que se comprueba constantemente, ¿no? Ciudades grandes ciudades pequeñas, medianas, no funcionan, o en un momento en el que funcionan es porque hay cabezas pensantes que saben lo que hacer. Entonces, no sé si... Has contestado muy bien, ¿no? Y muy políticamente. Que es lo que, en teoría, bueno, creo que tu respuesta, los que leímos ese artículo, y la falta de audacia, ¿no? Sería el término, o de ambición, es bastante clara. Y además, bueno, estamos en Zaragoza y lo sufrimos todos, también estamos en Madrid y lo sufrimos todos. Y hay muchas ciudades en las que lo seguimos sufriendo, ¿no? Esa falta de audacia, de ambición, o de simplemente de pensar, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de... ¿Hay alguna otra pregunta interesante? Bueno, todas son interesantes. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos echen y de que yo le dé las gracias a este caballero? Para no... Carmen te quería preguntar algo, pero yo creo que como está... nos hemos quedado un poco con ganas de seguir trabajando y de seguir charlando, pues igual, Cristina, lo que podemos hacer es que, como nos hemos quedado con ganas de seguir escuchando y seguir hablando, sobre todo de hacer alguna que otra pregunta más a Javier, pues igual en el inicio de la nueva temporada podemos traer a Carmen Díez, que sea él el que va a presentar. Sí. Entonces, yo sí que antes de que nos vayamos, quiero darle las gracias especialmente a Javier Monclús. Yo le conocía como Pachi Monclús, y perdón que haga una referencia personal, pero bueno, quédate perplejo, porque eso no lo sabías. Cuando yo estaba estudiando muy jovencita, me dedicaba a la arquitectura, pues el Colegio de Arquitectos de Barcelona era un referente, mucho más que el de Madrid, para que nos vamos a engañar, aunque yo estaba trabajando en Madrid, y claro, ahí todo el mundo lo conocía y dices, esta gente era un poco joven y impertinente. Luego ya seguía trabajando en arquitectura y conocía gente tan valiosas como Basilio Tobías. Yo me llevaba bien, aunque era la historia del arte con vosotros, y Javier Monclús seguía siendo un referente. Y luego ya llegó la Expo. Bueno, yo volví de Madrid y llegó la Expo, y el referente se hizo Carmen, ya aterrizó. Y menos mal, ¿no? Porque así tuvimos la oportunidad de que esto se ordenase medianamente bien, y estábamos todos felices y contentos con los resultados obtenidos, hasta un punto que desapareció. Bien, Javier seguía creciendo desde mi punto de vista intelectualmente, y desde esa triple perspectiva a la que aludía al principio Carmen, que yo creo que te conoce muy bien, como urbanista, como intelectual, un término que ha salido varias veces, que ha surgido varias veces, pero que es preciso reivindicar. Y sobre todo como una persona implicada socialmente, ¿no?, en la construcción, no solamente de la ciudad, sino de la cultura de la ciudad. Y hubo que preparar, y de eso se acordará muy bien Miguel Ángel Ruiz Carnicer, porque nos tocó a nosotros en suerte, la gran suerte de poner en marcha arquitectura sin tener un euro disponible, pero lo hicimos, ¿no?, en ese equipo de gobierno. Y ahí estabas tú, por fortuna. Y vino Carlos, por fortuna. Y llegó Carlos Labarta. Y llegó Carmen Díez, y llegasteis los más jóvenes, así ha crecido Sergio, ¿no? Y fue un auténtico placer el contar contigo. Incluso yo estaba convencidísima
Y era partidaria de hacerlo, mis compañeros algunos no, y desde luego en este caso perdí. Pocas veces pierdo, pero esa vez perdí. El pabellón de España deberíamos haberlo empleado como... Bueno. Y se siguió creciendo Javier en ese sentido y apareció, ahí está, casi se está demoliendo, podríamos tener una escuela de arquitectura maravillosa, o si no habernos instalado nosotros, ¿no? Aunque no habíamos nacido. Y concibió una escuela y generó una escuela de arquitectura que es sólida, que es importante, que cuando te hablan de ella fuera de Zaragoza, es que bien, no me puedo creer, si son tan jóvenes, ¿no? Si son recién nacidos, si lleváis como 15 años, hace poco llevabais 15 años, y ya aparecieron otras cuestiones, apareció el instituto y Javier, a mí me importaba mucho su opinión, porque suponía, para mí seguía siendo un referente, como lo sigue siendo ahora, y entonces el planteamiento le gustó, éramos muchos, opinábamos todos, y entonces cuando se decidió a definir este instituto, pues yo tuve la oportunidad de poder elegir a unas personas, y entre ellas Javier, que trabajó lo mismo que yo siempre lo digo, Julián Casanova, que comentábamos antes, que a Francisco Pina, que Alberto Montaner, que Carmen Bayot. Trabajamos durante 2 largos años con unas discusiones que a ustedes les hubieran encantado y a nosotros también, hasta que ya llegaba un punto en que decíamos, bueno, venga, vamos a parar y vamos a darle forma. Y Javier siguió trabajando en ese instituto cada vez que se le requirió y pensamos que alguien de su equipo, entiéndanme ustedes, tenía que estar en el instituto permanentemente, y ahí está Carlos. A mí me hubiera gustado quedarme con todos, en realidad. Pero además Javier siguió trabajando en el instituto y nos inventamos aquello de la cartografía del patrimonio cultural, que por cierto está teniendo mucho éxito, algo aragonés. Y Javier sigue ocupándose de la arquitectura, de lo que le pedimos, y en los debates pues acuñaba términos como paisaje cultural, que a todos nos gustaban mucho y que siguen funcionando, y es un verdadero placer ver cómo las generaciones que se han formado con él, además de las gentes con las que trabaja habitualmente, que ya las conocen ustedes, bueno, siguen siendo jóvenes más que bien preparados, que constituirán el futuro de esta cultura urbanística que entendemos que debe continuar. Por eso cuando Javier, el profesor Monclús, el doctor Javier Monclús, se presentó a la MDT, nos pareció un lujo poder disfrutar de su sabiduría durante muchos y largos años, y te comprometemos, por favor, a que vuelvas a venir, tal y como lo hemos planteado antes, ¿no? Es un placer, un lujo para esta ciudad, para esta universidad y para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias.